Muy buenas tardes con todos, gracias por estar aquí. Esperemos que se vayan uniendo más compañeros. Esta es la clase de calidad de software de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, de la carrera de Ingeniería de Software, y vamos a continuar con el estudio, en este caso del capítulo relacionado con la definición de error, defecto y fallo, y las consecuencias que tienen los problemas de calidad de los productos de software en tiempo de producción. Entonces, vamos a empezar con eso en la primera parte y en la segunda parte, en la medida que los datos y la batería me colaboren, vamos a revisar cómo habíamos quedado, y eso es bien importante, ejemplos de los entregables esperados para el proyecto, de tal manera que cada equipo pueda preguntar y avanzar, ¿no? Entonces, sin más, permítanme compartir rápidamente las diapositivas donde nos habíamos quedado ayer. Como ustedes recordarán, estábamos revisando ejemplos, ¿no? Entonces, quiero recapitular desde el esquema en el cual podemos ver que la terminología va de un error que comete la persona, el cual inserta un defecto en el producto de software en cualquiera de sus partes, que podría ser, por ejemplo, el código, pero también podría ser alguna documentación o diseño. Y ese defecto, al darse las condiciones apropiadas en producción, daría lugar a un fallo. Y las consecuencias del fallo son por lo general negativas, dependiendo de la criticidad. Pueden ir desde una simple molestia hasta la pérdida de vidas. Y entonces, con eso en mente, habíamos empezado ayer a hablar de algunos ejemplos, ¿no? Entonces, nos habíamos quedado, me parece que fue en el Mars Climate Orbiter. Y bueno, para ganar tiempo, entonces, vamos a ir rápidamente, nuevamente leyendo los ejemplos adicionales y analizando. David Torres, por favor, si puedes ayudarnos con la lectura de este ejemplo de fallo. Ok, cambio de milenio. El problema del cambio de milenio, también conocido como Y2K por sus siglas en inglés, Year 22, fue causado por la representación incompleta de los años de las fechas utilizando solamente dos dígitos en lugar de cuatro dígitos. Potencialmente, todo software con este defecto de diseño funcionaría incorrectamente al iniciar el nuevo milenio. Las empresas gastaron grandes sumas de dinero para rectificar el problema. La solución consistió en analizar todo el código que tenía un impacto por el cambio de milenio, planificar y realizar los cambios necesarios, y verificar la corrección de dichos cambios. El coste mundial de la corrección se estima en $300.000 millones. En el cambio de milenio sí se dieron fallos en sistemas telefónicos, cajeros automáticos, parquímetros y otros incidentes de poca gravedad. Así es, muchísimas gracias. Entonces, bueno, no sé si ustedes, es muy difícil que recuerden porque eso fue hace 23 años, pero desde unos 2 años anteriores, desde 1998 y especialmente 1999, había mucho nerviosismo con respecto al año 2000 y lo que iba a ocasionar este problema de las bases de datos con años de dos dígitos, ¿no? Porque se iba a pasar del 99 al 00, de 1999 al 2000. Entonces, por ejemplo, en el cálculo de parquímetros, resultaba que si tú parqueaste la noche del 31 de diciembre y querías pagar el tiempo de parqueo en la mañana del 1 de enero, en realidad representaban 100 años dentro de la resta de fechas. Entonces, se dieron ese tipo de problemas relativamente inocuos, pero fue porque se gastó muchísimo dinero, como ustedes ven, $300.000 millones en corregir. Entonces, como ya era algo anticipado, todas las empresas y los gobiernos se dedicaron a realizar las correcciones de caso en sus sistemas para cumplir con este error de diseño. Porque aquí básicamente el error de lo que se trata, y ojo con eso para el proyecto que tenemos que desarrollar, es de un error en la decisión del diseño de las estructuras de datos, específicamente en este caso del campo de la fecha, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado
ahora que en el proyecto vamos a trabajar nosotros con cadenas de caracteres, en pensar muy bien, por ejemplo, la longitud de las cadenas. Empezar en el hecho de que las cadenas, especialmente las de búsqueda, podrían venir con caracteres especiales, podrían venir con números, podrían venir con espacios en blanco, y entonces todo eso obviamente va a afectar al resultado final. ¿Qué tal si yo quiero buscar, por decir algo, Tadasana, ¿no? Pero como usuario pongo Tadasana y 3 espacios en blanco. Entonces, si no tienes el cuidado de limpiar la cadena, cuando tu sistema busque Tadasana con 3 espacios en blanco, no lo va a encontrar y te va a decir, no tenemos o no existe esa postura. Y eso sería incorrecto porque la postura sí existe. O podría ser al revés, espacios en blanco, unos 2 o 1 y luego la palabra Tadasana. ¿Sí? Entonces piensen en ese tipo de cosas en cuanto a los tipos de datos y en cuanto a las posibilidades de contenido dentro de esas estructuras de datos. Ok, vamos a avanzar y vayan tomando nota de todo esto. Va a ser un poquito más de sentido cuando revisemos los ejemplos que les quiero mostrar en la segunda parte de entregables, ¿no? Vamos con el apagón. ¿Qué cosas suceden? Dice. Cuando hay apagón. Gary, campaña, por favor. Eh, en 2003, el noroeste y el medio oeste de Estados Unidos y la provincia canadiense de Ontario sufrieron un apagón generalizado. La causa principal fue un defecto de software en el sistema de alarma de la sala de control de una compañía eléctrica de Ohio, que provocó que los operadores no recibieran alertas de la sobrecarga del sistema eléctrico. Las alertas en cola averiaron el servidor primario, por lo que todas las aplicaciones, incluyendo el sistema de alarma, se transfirieron automáticamente al servidor de respaldo, que también falló. La falta de alarmas provocó que lo que debió ser un apagón local manejable se convirtiera en un colapso de toda la red por el cierre forzado de más de 100 estaciones eléctricas. La sala de control también se quedó sin luz. Ujú. Entonces, lo que debía ser una pequeña problema de corte de energía en un lugar muy pequeño que era este, esta sala de control inicial, se regó a la mitad de Estados Unidos, toda la parte del medio oeste de los Estados Unidos y una parte de Canadá, porque fue un efecto en cadena de que no funcionó el sistema de alarmas. Entonces, al no funcionar, no hubo la alerta para que los operadores pudieran apagar, porque lo que tú haces es hacer apagón controlado. Es decir, dices, para evitar que todo el sistema colapse, le dejo sin luz a un espacio pequeño, ¿no? A un territorio pequeño. Entonces, como no se dieron cuenta, como las alarmas fallaron, entonces todo el sistema interconectado colapsó. Y entonces se dieron cuenta que era un fallo que se produjo en el módulo de alarmas dentro de todo el sistema. Entonces, lo que hubiera sido un apagón local manejable se convirtió en un colapso total que involucra, como sabemos nosotros ahora que estamos en apagones, problemas de tráfico por falta de semáforos, gente que se quedó atrapada en ascensores, problemas en los hospitales para pasar rápidamente a los sistemas alternos de energía, especialmente en salas de cuidado intensivo, donde la vida de los pacientes depende de las conexiones a equipos que necesitan energía eléctrica. Entonces es realmente una cosa bien, bien complicada, ¿no? Lo que pasó con este apagón y que finalmente acabó siendo también una falla en un módulo específico del sistema que era el módulo de alarmas. Continuemos. Este caso también es para mí un caso bastante preocupante. Entonces, si lo puedes leer, por favor, veamos quién anda por ahí. Eh, Sebastián Sánchez, por favor, mi tocayo. Ya vi. A ver. Ya. A ver, un ratito. Ya. En 2004, el gobierno británico migró a un nuevo sistema de gestión de la Agencia de Apoyo a la Infancia, CSA, por sus siglas en inglés, Child Support Agency. El contrato se adjudicó a la empresa de servicios informáticos, sistemas de datos electrónicos, EDS, por sus siglas en inglés, Electronic Data Systems.
El sistema defectuoso pagó en exceso a 1.9 millones de personas, pagó de menos a 700.000 personas, acumuló 7.000 millones de dólares en pagos de manutención no cobrados, retrasó 239.000 casos y dejó sin procesar 36.000 casos. Un informe reveló que el sistema estaba mal diseñado, mal probado y mal implementado, y tenía más de 1.000 problemas notificados, de los cuales 400 no tenían solución conocida, lo que provocaba unos 3.000 incidentes informáticos a la semana. El sistema estaba presupuestado en 450 millones de libras, pero terminó costando 768 millones de libras, con el correspondiente perjuicio a los contribuyentes británicos. EDS también anunció una pérdida de 153 millones de dólares en sus resultados financieros por motivo de este proyecto. Muchísimas gracias, Sebastián. Este es un caso en que todo fue pérdida. Perdió el que contrató, que fue el gobierno de Gran Bretaña, perdieron los usuarios finales, que eran los niños, perdió incluso el contratado, que fue la empresa EDS, todos salieron perdiendo aquí, ¿no? Eso si hablamos en términos de dinero, ¿no? Incluso la empresa contratada, la que desarrolló, estuvo a punto de quebrar, porque perder 150 millones de dólares en tus estados financieros del año no es fácil de recuperarse. Luego, ni qué decir a los contribuyentes, porque a la final lo que contrata el sector público se contrata con el dinero de los impuestos de todos, ¿no? Entonces, se llegó a pagar en exceso, ¿no? De lo que estaba presupuestado en 450 millones, terminó costando casi 800 millones, ¿no? Entonces ahí hay un exceso de pago de contribuyentes y lo que es peor, esos números que se hablan, ¿no? De los 36.000 casos de procesar, un caso es básicamente un niño que se quedó sin el pago de alimentos por parte del padre o madre que debía pagar. Entonces, retrasos en 239 niños que se quedaron sin el pago de alimentos para su manutención, 300.000 niños que no fueron procesados por el sistema, 700.000 personas que recibieron menos dinero del que recibían del que merecían para su manutención. Y bueno, también hubo pagos en exceso. En cambio, a 1.9 millones de personas se les pagó más de lo que se les debía pagar. Entonces, funcionaba mal por todos lados y fíjense en ustedes que se habla de 3.000 incidentes informáticos a la semana. Entonces, imagínate cuántos problemas tenía este producto de software para que diariamente hubiera cientos y cientos de incidentes, ¿no? Y como dice ahí en ese penúltimo párrafo, y para que ustedes tengan mucho cuidado en el proyecto, en definitiva, este desarrollo tuvo un mal diseño, tuvo malas pruebas y tuvo mala implementación. Entonces, para la entrega que tenemos que hacer, me parece que quedamos el 10, sí, el 10 de diciembre, que es la entrega de la primera versión del producto, tienen que asegurarse que el diseño esté lo mejor posible, que la implementación, es decir, el código esté lo mejor posible y que las pruebas se hayan hecho de manera suficiente para garantizar un nivel mínimo de calidad en el producto. Entonces, justamente vamos a ver ejemplos de todas estas cosas, ¿no? Y también ejemplos de requerimientos. Vamos con un siguiente caso. Miguel Gilca, por favor, si nos puedes leer. A ver, sistema de gestión sanitaria. En 2006 se inició la implantación de un nuevo sistema de gestión sanitaria en 670 centros de salud y hospitales de la Red Pública de Andalucía, España. La migración de datos de historias clínicas, citas y tratamientos fue incompleta. El nuevo sistema presentó problemas de tiempos de respuesta. En palabras de un usuario, se tarda más tiempo en hacer una receta por ordenador que 5 o 6 a mano. Por problemas técnicos, el sistema no pudo implantarse en varios municipios pequeños. El costo del sistema fue 60 millones de euros. Ok, gracias. Este es un caso real también en España en el año 2006. Andalucía, hagan cuenta, es una provincia, ¿no? Y dentro de una provincia hay varias ciudades, hay varios municipios. Entonces, se supone que se debía instalar en todos los hospitales y centros de salud de esa provincia y eso abarcaba más o menos 670 instalaciones del producto.
Como ustedes ven, en muchos de esos lugares ni siquiera se pudo llegar a implantar. En los que sí se implantó, realmente no se acusa o no se habla de problemas de funcionalidad. Es decir, sí que manejaba bien las citas, sí que manejaba bien grabar y actualizar historias clínicas. Dos fueron los problemas importantes. Uno, migrar datos, que era migrar los datos del sistema antiguo al sistema nuevo. Eso fue incompleto, entonces llegaron las historias incompletas, los tratamientos incompletos, e imagínate lo que es para ti como paciente, que tú vas al hospital donde siempre te atienden o al centro de salud donde siempre te atienden, y como cambiaron de sistema, ya no aparece tu información médica, ¿sí? No aparecen tus resultados de laboratorio o no aparece completo las medicaciones que estás tomando, es gravísimo, ¿no? Entonces eso fue un problema de migración. Y luego, lo segundo es un problema de no funcionalidad o de calidad, que es un tema de tiempos de respuesta. Era tan lento el sistema que los doctores optaron por escribir las recetas a mano, porque si esperaban que meter los datos de la receta en el sistema y que el sistema imprimiera esas recetas, pasaba demasiado tiempo. ¿Sí? Entonces era 5 o 6 veces más rápido hacer a mano la receta que hacerla, como ellos le llaman, en ordenador, ¿no? Porque como es España, pues se utiliza ese término. Entonces, ojo, el tiempo de respuesta es un criterio bien importante de calidad. Por suerte, en nuestro producto, como es tan pequeño y los datos son tan pocos, no se va a notar temas de tiempo de respuesta. Pero digamos que tú estuvieras construyendo una aplicación web y que esa aplicación web va a tener picos de pedidos de transacciones concurrentes. Por ejemplo, el sistema del IES para que los jubilados cobren sus pensiones a fin de mes. Entonces, casi todos los jubilados del país, que se cuentan por cientos de miles, estarían potencialmente entrando a ese sistema para poder recibir su dinero al mismo tiempo en los últimos días del mes. Entonces, ahí sí que se va a notar una degradación de tiempo de respuesta. Por eso es que tú también vas a querer hacer pruebas de rapidez del sistema. Entonces, simular altas cargas, y hemos de ver herramientas para poder hacer eso, simular altas cargas en el sistema para ver cómo se degrada el tiempo de respuesta y si esa degradación es aceptable. Si baja de un nivel de aceptabilidad, entonces habrá que revisar los algoritmos, las indexaciones, etcétera, etcétera, para ver las maneras de mantener el tiempo de respuesta en un nivel aceptable. Entonces, eso fue los dos grandes problemas en este caso es el proceso de migración de datos y el proceso, y más bien dicho, y los tiempos de respuesta del sistema. 60 millones de euros nomás costó esto. Recuerden que vimos que podría ser una molestia, podría ser plata, podría ser la salud de un ser vivo, podría ser el medio ambiente afectado o, Dios no quiera, la vida de una persona. Veamos este de acá, que es un poquito más light, pero igual. Iván Simbaña, por favor. Máquina tragamonedas. En 2009, la Comisión de Juego de Ontario, Canadá, se negó a pagar 42,9 millones de dólares canadienses a un usuario de máquina tragamonedas. La señal de ganancia que recibió un usuario de la máquina tragamonedas de 2 centavos con el que jugaba era erróneo y no debería haber mostrado ninguna ganancia superior a 9.000 dólares canadienses. La causa de esta señal defectuosa durante el juego fue un error de software. Ok, gracias. Ponte en este escenario y aquí, ¿quién tiene la razón? Tú eres el usuario, vas a este casino, sacas tus 2 centavitos, metes en la máquina, jalas la cadena y te sale la ganancia, ¿no? Y te dice, usted acaba de ganar 42 millones de dólares. Entonces, claro, tú dices, qué buena suerte tengo, deme mis 42 millones. Entonces, ¿qué dijo la empresa, el casino, no? Dijo, ups, no debía pasar eso, esta máquina de 2 centavos máximo debe dar 9.000 dólares, lo que pasa es que el software ha tenido un fallo y por lo tanto no le vamos a dar. Entonces, claro, el cliente reclamó porque él pues hizo todo correctamente. Entró la Comisión de Juego de Ontario para deliberar en el caso. Efectivamente se demostró que sí, que había un problema en el software. Entonces el software funcionaba mal y como resultado de ese defecto en el software es que dio esta ganancia equivocada al usuario. Y finalmente la Comisión de Juego no le protegió al usuario
al jugador, sino que le protegió a la empresa, al casino, y decidió que no se paguen los 42.9 millones de dólares. Entonces, esas son las cosas que pueden pasar y ahí, pues, ¿a quién le das la razón? El uno dice, ¿por qué no me dan mis millones que me gané? Los otros dicen, no, porque no es nuestra culpa, la máquina o el software no debía decir que ganó y eso, ¿no? Y a la final, como ustedes ven, el que dirime se fue, como casi siempre pasa, no a favor del usuario final, sino a favor en este caso, de la empresa o del casino que estaba a cargo. Entonces, ahí viene otra moraleja que ustedes tienen que tener muy en mente siempre, que cualquier defecto de calidad que tenga tu producto, que ocasione un fallo, que le afecta a alguien, de cualquier manera, incluso en platas o en tiempos, puede ser sujeto a litigación legal. Entonces hay que cuidarse muchísimo de los términos contractuales y luego de cumplir con el producto que llevas ya a uso real, con todo lo que esté contractualmente establecido, porque eso es tu obligación legal y puede ser sujeto a demandas, no solamente civiles, sino incluso penales. Una demanda civil significa que si te ganan en las cortes, tú tienes que pagar un dinero, ¿no? Y una demanda penal, pues es lastimosamente la cárcel. Y claro, si por culpa de un fallo de software alguien muere, eso sí puede ser sujeto de una litigación penal, es decir, con cárcel y todo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado por muchas razones, como estamos viendo, en no llevar a producción software de mala calidad. Vehículos híbridos. Ariel, por favor. Buenas tardes, profe. Hola. Bien, ya. Vehículos híbridos. En 2010, Toyota retiró más de 400.000 vehículos híbridos del mercado por un problema de software que provocaba un retraso en el sistema antibloqueo de frenos. Se estima que entre sustituciones y demandas, el defecto de software le costó a Toyota $3 billones. No millones, gracias, sino billones, 3 millones de dólares, ¿no? Una pensaría que una empresa como Toyota, que además es japonesa, que como sabemos es la cuna de la calidad total, no le pasarían estas cosas, ¿no? Pero resulta que Toyota sacó al mercado 400.000 autos que tenían un problema de que no frenaban cuando el conductor pedía que frene. Entonces, uno frenaba y había el retraso en la frenada. Entonces, obviamente eso significa que alguien puede morir por culpa de eso. Entonces, ¿qué dice la ley en la mayoría de los países? Cuando un productor saca un vehículo defectuoso, lo tiene que sustituir, es decir, le tiene que decir al que compró el carro, disculpe por haberle dado un carro mal hecho, tome otro carro que sí sirve. ¿Sí? Entonces, las sustituciones significaba retirar los carros que tenían el defecto y darles carros compuestos, ¿no? Y luego las demandas, porque muchas personas y en muchos países se necesita, viene el tema de las demandas, ¿no? Entonces, eso significa que había mucho dinero en juego y básicamente eso le costó a la Toyota 3 billones de dólares, casi quiebra. Lo único que le salvó a la Toyota es, pues, que es una empresa transnacional que tiene muchísimo capital y la gente dueña no iba a dejar tan fácilmente que quiebre, pero fue una pérdida fatal. Gracias a Dios no hubo muertes porque apenas se dieron cuenta, pues tuvieron que reemplazar los vehículos. Les comento que se me está acabando la batería, así es que lo que vamos a hacer es a terminar de revisar la teoría, vamos a hacer un break de unos 20 minutos para yo poder trasladarme a otro lugar donde se haya luz y retomar la clase, ¿ya? Entonces, si se llegara a apagar mi equipo antes de que terminemos la teoría, por favor, vean la hora, denme 20 minutos y nos volvemos a conectar porque sí necesitamos ver ahora la parte de los proyectos. Pero creo que sí avanzamos, ya no nos faltan muchas diapositivas y según esto tengo 15 minutitos más. El sistema de alerta de emergencias, Rafael Castro, por favor. Rafael. Ya. Sí, profe. Uh-huh. A ver, sistema de alertas de emergencias. El 13 de enero de 2018, en el estado estadounidense de Hawái, se emitió erróneamente una alerta por televisión, radio y teléfonos móviles a través del sistema de alertas de emergencia. La alerta indicaba que había una amenaza de misil.
Pedía a los residentes buscar refugio y afirmaba que no se trataba de un simulacro. Como consecuencia, la población entró en pánico, pues a la fecha habían tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte. La investigación respectiva concluyó que el incidente se debió a insuficientes controles de gestión, mal diseño del software y factores humanos. Posterior al incidente, se implementó un comando de cancelación que puede ser activado segundos después del envío de una alerta errónea. Adicionalmente, se actualizó la interfaz de alertas de emergencia con una sección de falsa alarma, solucionando así otra deficiencia que dificultaba la anulación de una alerta enviada por error. Ujú. Entonces, imagínate tú vives en Hawái, ¿no? Así todo chévere, en un lugar pacífico, en una isla paradisíaca, y resulta que tú estás haciendo tus cosas normalmente ese día y de pronto te llega la alerta por la televisión, por las radios, a tu teléfono de que hay una emergencia y que va a caer un misil nuclear en tu isla. Entonces, obviamente, toda la gente entró en pánico, incluso hubo gente que tuvo paros cardíacos, de ataques de ansiedad, etcétera, porque la alerta no solo decía que está viniendo un misil nuclear a la isla, sino que no era un simulacro, que era realidad. Y entonces, la gente se creyó también porque justamente en esas fechas había amenazas de tensiones de guerra entre Corea del Norte y Estados Unidos. Entonces era dentro del contexto político, era bastante razonable que sí pudiera en efecto Corea del Norte haber lanzado un misil nuclear hacia Estados Unidos y ahí hubiera escogido Hawái. Entonces, imagínate el sustazo que se pegó la gente y luego al hacer las investigaciones se llegó a descubrir que lo que pasó fue que uno de los funcionarios del sistema de alertas de emergencia se le fue por error una alerta. Entonces, él aplastó mal una opción y esa opción lanzaba automáticamente esa alerta con ese texto. Es decir, no es que él escribió, ¿no? Sino que tú tienes, si tú eres el que maneja el sistema de alertas, tienes unas opciones que dice qué alerta quiere mandar, alerta de mal clima, alerta de tráfico pesado, alerta de apagón o alerta de misil nuclear, ¿no? Y entonces a él se le fue el de misil nuclear. Resulta que ese sistema no habría tenido la opción de undo. Es decir, él no podía decir, oh, esa fue una falsa alarma o me equivoqué o deshagan la alerta. Entonces, en ese sistema nunca se contó con la probabilidad de que el operador se equivocara y por error mandar una alerta y no pudiera luego deshacer el envío de la alerta o al menos mandar una notificación diciendo la alerta anterior es incorrecta, porque el sistema solo le daba opciones de alerta y ninguna de esas opciones decía no haga caso a la alerta anterior. Entonces, por eso se determinó que era un problema en la interfaz y que había que tener opciones de cancelación y opciones y aumentar otra posibilidad que sería notificación de alerta errónea, ¿sí? Entonces, ojo para que tomen en cuenta todas esas posibilidades en la interacción de la persona con el pequeño producto que estamos haciendo. ¿Sí? Que haya, en definitiva, esto tiene que ver con diseño del software para que en el diseño se tomen en cuenta todos estos escenarios de uso y, como dice ahí, con factores humanos, porque la persona no lo hizo a propósito, la persona se le fue mal el dedo con tan mala suerte que en el sistema no había manera que él pudiera avisar o deshacer. Y hasta que ya llamen a las televisoras, a las radios, traten de mandar por otros medios mensajes a las personas de que mentirita nomás era, hasta eso ya se armó el despelote, ¿sí? Entonces eso fue un caso real que pasó en el 2018. Vamos ya terminando. El de carrito de compras también es interesante. Mateo, por favor. Mateo, ¿qué apellido eres? Profe, ya Lele. Sí, por favor. Entonces, carrito de compras. En la madrugada del 3 de mayo del 2021, varios usuarios ingresaron a la tienda en línea de la cadena de supermercados Plaza Vea de Perú. Al enterarse que todos los productos estaban a un precio de 35 soles peruanos, $9, y compraron televisores, celulares, lavadoras, entre otros artefactos. Plaza Vea emitió un comunicado informando el día de hoy, entre las 12 a.m. y 6:30 a.m., se presentó un error involuntario que impactó en los precios consignados en nuestro sistema y que no entregarían los productos. Se trató de un fallo en la programación automática de precios.
Imagínate, ¿no? Fíjate que ahí está una captura real de lo que apareció en el sitio web de compra en línea de Plaza Vea, que es un supermercado, como quien dice, mi comisariato o algo así. Entonces, fíjate que normalmente ese televisor Samsung valía 3.000 y pico soles, ¿no? La oferta regularmente en online era de 2.500, es decir, unos 500 soles menos, ¿no? Pero en ese día, en ese momento, bajó a 34 soles, que es menos de $10. Entonces, la noticia corrió, a pesar de que esto pasó entre la medianoche y las 6 de la mañana, la noticia corrió por todo Perú y como nunca faltan